Hola a todos, espero que estén bien. Los indeseables. Vaya término. Es difícil aplicárselo a algunas personas. Sin embargo, y lamentablemente sucede que a algún grupo de personas o a algún tipo de personas a veces les ah, adjudicamos este término de indeseables. Es triste, pero sucede. Más de lo que quisiéramos. Recuerdo bien cuando hace algunos años Juan Pablo García me entrevistaba para un puesto de trabajo, estaba yo aplicando a una nueva empresa y Juan Pablo García iba a ser mi jefe y me preguntaba, Josué, ¿qué características te gustaría que tuvieran las personas con las que tú vas a trabajar? ¿Qué características valoras tú para formar parte de un equipo? ¿Cómo te gustaría que esas personas fueran? Me preguntaba y se me hizo una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque iba yo a formar parte de un nuevo equipo con algunos valores específicos. Y cuando uno da algunos términos como solidaridad, como que fueran de confianza, etcétera, uno va idealizando un equipo, un grupo al que quiere pertenecer. Bueno, después me hizo la pregunta a la inversa. ¿Qué características no te gustaría que tuvieran las personas con las que tú vas a trabajar? Y ahí es donde uno puede a veces hacer una lista de qué cosas uno no acepta o uno no desea encontrarse en las personas que están cerca de nosotros. Y hay muchos valores o hay muchas características que quisiéramos que nuestros más cercanos no las tuvieran. Y eso es lo que yo les quiero preguntar en esta sesión para iniciar. Les tengo la siguiente pregunta con las siguientes opciones. ¿Con cuál de los siguientes tipos de personas nunca desearías convivir? ¿Con cuál de los siguientes tipos de personas nunca desearías convivir? ¿Con los quejumbrosos? Inciso B. ¿Con los que te roban el tiempo? Inciso C. ¿Con los cizañosos? Inciso D. ¿Con los ingratos? Inciso E. ¿Con los pesimistas? Inciso F. ¿Con los que son víctimas? Esas personas que siempre se consideran víctimas de todo. Inciso G. ¿Con los mentirosos? ¿Cuáles de estos tipos de personas nunca desearías convivir? Qué difícil convivir con la gente quejumbrosa, gente que solamente se está quejando y quejando y quejando. O aquellos que te roban el tiempo cuando estás más ocupado, más apremiado y llega alguien que solamente te roba el tiempo y solamente te distrae y solamente por cualquier razón se interpone en tu camino y no te facilita y no te deja avanzar en tus responsabilidades, en lo que tú deseas lograr. Y así, ¿con cuál de estos, hermanos? Le voy a pedir que escoja tres incisos y los ponga aquí abajo. Escríbalos. Nada más ponga, no sé, si es la B, la E y la F, ponga B, E, F. ¿Verdad? No tiene que escribir mucho, o puede poner los términos como usted quiera, pero escoja tres. Tres de estos 7. ¿Con cuál de estos tres definitivamente a usted no le gustaría convivir? Toma el tiempo. Mientras tanto, les voy a dar oficialmente la bienvenida. Como es posible que algunas personas nuevas estén viendo esto por primera vez, quiero darle la bienvenida a estos estudios que estamos realizando en la primera iglesia del Nazareno, en Monterrey, los ministerios de escuela dominical y discipulado. Bienvenidos, qué bueno que está invirtiendo bien su tiempo y que puede tomar estos 30 minutos, no es más de 30 minutos, para aprender un poco de la voluntad de Dios para nuestra vida. Bienvenidos una vez más y acompáñenme en los siguientes minutos. ¿Cómo mantener la vida de salvación?
Ese es el tema oficial de la sesión de hoy. ¿Cómo mantener la vida de salvación? El pasaje, sí, seguimos en Filipenses, seguimos en el capítulo 2, pero ahora de los versículos 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18. Usted puede buscarlo en su Biblia, puede leerlo, puede pausar el video cuando guste y ir y leer esos versículos en las versiones que usted pueda. Sería muy bueno y luego continuar con la sesión. De cualquier manera, en las próximas imágenes estaremos accesando al texto bíblico directamente. Bueno, ¿cómo podemos mantener la vida de salvación? Es importante saber cómo podemos nosotros ser exitosos como cristianos. Y un cristiano exitoso es aquel que al final de su vida logra escuchar las palabras de reconocimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de Jesucristo. ¿Se acuerda cuando hablábamos de qué es el éxito? ¿Se acuerda que le comentábamos? El mayor éxito de un cristiano es poder escuchar en aquel día: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, gózate con tu Señor. Bueno, a veces en el andar nos cuesta a nosotros visualizar bien cómo es que nuestra vida de salvación está siendo cuidada. Desde la perspectiva del apóstol Pablo, con su larga experiencia, con todas sus horas, viajes de servicio, con sus múltiples penalidades que él sufrió en muchos lugares, el éxito de la vida cristiana se percibe diferente, sin duda. Vamos a escuchar y vamos a ver a Pablo dónde hay que enfocarse para poder mantener la vida de cristiana o la vida de salvación. Las obras portentosas, aquellas audiencias de mucha gente, aquella notoriedad pública, la fama, no compiten con la alta relevancia del reflejo del carácter de Cristo en nuestras actitudes personales. ¿Cómo mide usted el éxito en la vida cristiana? ¿Cómo puede determinar usted, cómo determinaría usted cuando una vida es victoriosa espiritualmente hablando? ¿Cómo cree usted que pudiéramos a nosotros darnos cuenta que vamos bien en nuestra vida cristiana? Pablo nos pone muy claro, y lo vamos a ver en los siguientes minutos, que el reflejo del carácter de Cristo en nuestras actitudes diarias es fundamental, es clave para tener una vida espiritual victoriosa. Recordemos que ese es el tema de toda la serie que estamos viendo en este trimestre. Vamos a leer ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire qué pasaje iniciamos en esta sesión. Pablo les está hablando a la gente que ama, a los hermanos de Filipos. Por eso les habla así, como hemos visto durante toda la carta, les ha hablado con mucho amor, con mucho cuidado, con una referencia de su amplio amor, de su aprecio profundo por ellos. Pero y les dice y les reconoce que no solamente han obedecido cuando él está presente, sino también cuando él ha estado ausente, como ahora. Pero les hace una alta recomendación. Y aquí inicia todo, cuando dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. El cristiano tiene una alta responsabilidad, su salvación.
y tenemos que ocuparnos de ella, de la vida de salvación que Dios nos ha dado. Tenemos en nosotros, dice la Escritura, un tesoro, pero lo tenemos en vasos de barro. Se requiere de nosotros diligencia. Y Pablo nos está diciendo, a usted y a mí, porque nos ama, nos está diciendo, ocúpense de algo, de su salvación. Vamos a ver qué tesoros o cómo considera la Escritura el valor de nuestra salvación. Justamente, ahora que estamos en octubre, que estamos en el mes de la Reforma, tenemos que recordar que somos salvos por gracia. Hermano, cuando hablamos de que somos salvos por gracia, tenemos que pensar, la primera cosa es que la salvación que se nos ha otorgado tiene un valor incalculable. No pudiéramos siquiera cuantificarlo. No es posible. Es solamente por gracia, porque no tendríamos derecho, ni acceso, ni forma alguna de retribuir, porque es divina, porque es producto solamente del amor de Dios. Mire lo que dice este gran predicador, Spurgeon. Debemos entender que la obra entera por la cual los hombres son salvados de su estado natural de pecado y de ruina y son transportados al reino de Dios y hechos herederos de la felicidad eterna es de Dios y únicamente de Él. La salvación es de Jehová, dice Jonás 2:9. Y es una gran realidad. Es un amplio regalo que se nos ha dado. Y tenemos nosotros que entender que el hecho de que sea por gracia no significa que sea una cosa menor. Al contrario, cuando escuchamos la palabra gracia, tenemos nosotros que proyectar nuestra mente, nuestro espíritu a ese Dios dadivoso, ese Dios generoso, que nosotros sin merecer, Él nos otorga la salvación. Cuando hablamos de la salvación y de que somos salvos por gracia, podemos recordar este pasaje que el mismo apóstol Pablo habla, pero a los filipenses en el capítulo 1, de los versículos del 3 al 6. Mire qué hermosura y mire qué amplitud en el concepto de Pablo cuando nos explica acerca de lo que hemos recibido por gracia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí, Pablo nos está diciendo, Dios nos bendijo, hermano, nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa bendición está fundamentada, originada en los lugares celestiales, donde está Cristo. El autor de Hebreos nos dice que cuando Cristo se ofreció, Él no entró en el tabernáculo hecho de manos, sino en el cielo mismo. Allá es donde Cristo nos logró la salvación. Y lo hizo para que fuésemos, usted y yo, santo y sin mancha. Mire cómo ese regalo precioso nos da a nosotros con un propósito de ser santos y sin mancha. Es un propósito que es originado en el amor que Dios nos tiene, porque Él quiere relacionarse con nosotros. Y eso sucede según el puro afecto de su voluntad, porque así a Él le deseó, así a Él le nació, fue su mayor deseo. Y lo hace
para alabanza, escuche bien, para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. Cuando hablamos de salvos por gracia, estamos nosotros comprometidos a dar alabanza y gloria a esa gracia que el Señor nos ha brindado. Porque por ella nos hizo aceptos en el amado, en nuestro Señor Jesús. Filipenses 2, 14 al 16. Continúa Pablo diciendo, y aquí viene lo que mencionábamos hace algunos minutos. Haced todo, ¿cómo dice? Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice el apóstol Pablo. Y aquí viene esta frase, esta indicación, murmuraciones y contiendas. Haced todo, dice Pablo, sin murmuraciones y contiendas. ¿Se acuerda que hablábamos hace un ratito de qué características le gustaría a usted evitar? ¿Se acuerda? Fue hace unos instantes que le pedí que anotara aquí abajo algunas de esas características o actitudes o tipos de personas con las que usted no le gustaría encontrarse. Sí, aquí está, lo recuerda. Mire, hermano, cómo Pablo nos está diciendo, las murmuraciones y las contiendas no pueden darse en el pueblo de Dios. Cuando hay entre nosotros o en el pueblo de Dios alguien que da lugar a murmuraciones, a quejas sin sentido, a palabras deshonestas, a críticas destructivas, estamos nosotros yendo en contra de lo que se espera de nosotros como pueblo de Dios. Darle lugar y darle oídos a aquellas personas que solamente vienen a nosotros con algún chisme, aquellas personas que solamente vienen entre nosotros a meter alguna cizaña o inconformar a unos contra otros, aquellas personas que nunca están contentas con nada, que solamente ven lo malo de todo, que no son capaces de empatizar con nadie. Darles espacio, prestar oído, es ir en contra de la voluntad del apóstol para sus hijos, para nosotros. Por eso, cuando él indica murmuraciones y contiendas, y miren cómo las murmuraciones y contiendas van de la mano con estas características que he puesto aquí. Porque en ese murmurar, esa inconformidad, la gente se expresa solamente por su molestia, a veces solamente por cuestiones necias, y espera que aquel que lo escucha le haga segunda, es decir, a veces lo presiona o lo forza a compartir, entre comillas, también esas molestias, a veces sin fundamento. Y ahí comienza a originarse una murmuración contra el mismo pueblo de Dios. Criticar a nuestros hermanos, criticar a nuestros hermanos en la fe, a aquellos con los que vamos juntos y escuchamos la palabra de Dios, es ir en contra del mismo cuerpo de Cristo. Criticar contra aquellos que sirven, aquellos que ofrecen hacer algo en la iglesia, sea una posición de liderazgo o no, es ir en contra del mismo cuerpo de Cristo. Y no hay lugar para eso. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, hermano.
Porque Pablo nos dice, si te vas a ocupar de algo, ocúpate de tu salvación. Tienes mucho que hacer con la salvación. Hay mucha bendición que Dios nos ha dado. Hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual y no la hemos experimentado, no hemos profundizado en ella, no hemos interiorizado, no hemos avanzado en el descubrimiento de todo lo que Dios tiene para nosotros. Este es un tesoro de tan incalculable valor. ¿Cómo podríamos estar prestando oído, tiempo, espacio a personas que en su amargura quieren contaminar a otros? Es triste, pero sucede. Y nosotros a veces, porque queremos ser diplomáticos o porque queremos ser muy corteses, no somos capaces de poner un alto. Hay muchas cosas, hay mucha gente que necesita oír la palabra del Señor. Hay muchas cosas buenas que sí se hacen y que nunca son reconocidas. ¿Por qué tendríamos que ponernos solamente a mirar aquellas cosas que son negativas? Si algo tenemos que hacer es enfocarnos en el cuidado de nuestra salvación. Obviamente hay diferencias, obviamente hay opiniones diversas. Y si en algún punto tenemos algo que hablar con nuestro hermano, hay que ir con él. La Biblia nos recomienda que con la compañía de un testigo, ir y hablar con él y los asuntos se arreglan. Pero conversaciones laterales, sin sentido, solamente para compartir lo que no nos gustó o lo que oímos o lo que alguien dijo, todo eso trae contiendas, trae división que no tienen lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que hablábamos del título de este tema? Los indeseables. Cuidado con volvernos de los indeseables. Qué hermoso cuando alguien en una célula, en una llamada, en una videoconferencia, nos comparte de su experiencia con Cristo, de la gracia recibida, de los favores recibidos, nos da testimonio. Cuando los jóvenes suben sus videos de sus testimonios, cómo ellos han experimentado el amor de Dios. Cuando las señoras hablan acerca de cómo Dios les ha provisto, los varones en su confianza en las células de los varones, hemos escuchado tremendos testimonios, así como las hermanas en sus reuniones de mujeres. Cuando los jóvenes, los adolescentes son capaces de darse soporte y de compartirse entre ellos como Dios está trabajando en su corazón, eso es hermoso. A eso tenemos que ocuparnos, a eso tenemos que dedicarnos. Pero prestar tiempo a esto que Pablo nos está diciendo, no, hermano, nos está diciendo nada de murmuraciones, nada de contiendas. Ocupémonos en la salvación. Hay un gran tesoro, hay una fuente inmensa de bendición ahí. Hay mucho aún por descubrir. Ocupémonos de nuestra salvación. Y nos aclara, estamos en una generación, es una generación mala y es perversa. El enemigo se mueve en esta generación. Pero ahí justamente, en esa corriente que a veces es una corriente destructiva, donde solamente se señala lo malo o lo que creen que es malo, ahí nosotros tenemos un reto, dice el apóstol. Permanecemos aquí como luminares en este mundo. Somos nosotros los que tenemos que marcar diferencia. Somos nosotros los que tenemos que lanzar la luz para dónde tiene que la gente dirigirse. Somos nosotros con nuestra actitud los que tenemos que hacer la diferencia. Filipenses 2, del 17 al 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mire, quizá esta palabra no le haga mucho sentido o le cueste un poquito ubicar libación. Si usted leyó otras versiones, probablemente lo comprende, pero si no, déjeme compartirle qué es o a qué se refiere Pablo con la libación.
Pablo dice que él ya sabe que o puede aún continuar o puede que en muy corto tiempo él mismo sea derramado en libación. ¿Qué es esto, hermano? Bueno, eso tiene que ver con las ofrendas, con los sacrificios. Tiene que ver con el acto de derramar aceite. Y aquí hay algunos pasajes que usted puede leer después. O, según la ley, también puede ser el jugo de la uva, el vino. Solo se ofrecía en el culto de Moisés en unión con una ofrenda de comida. En tiempos del tabernáculo, una parte de la libación se derramaba sobre el fuego y con el resto se rociaba el altar en derredor. Posteriormente, toda la ofrenda se derramaba al pie del altar. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Mire nada más a lo que nos estamos refiriendo. Mire nada más la conciencia con la que Pablo nos está hablando. Él sabe que probablemente en poco tiempo su vida sería derramada. Sí, tomarían su vida. Pero él la está mirando como ese aceite derramado en el altar, como ese acto de ofrenda y de sacrificio al Señor. Y ahí él está diciendo, yo sé que puedo continuar, pero sé también que puede ser que mi vida sea derramada y que yo muera y sea sacrificado y mi vida sea como sea derramada mi sangre, como esa libación, sea vertido ahí y quemado en el altar. Mire, de la conciencia de Pablo. Pero lo más interesante, hermano, es que además de la conciencia que Pablo tiene de lo que está próximo a suceder, mire cómo lo toma él. Dice el apóstol, me gozo y regocijo con todos vosotros. Sí, ese es triunfo para el apóstol Pablo. Por eso me gozo, él está contento, él está gozoso. Si lo hago junto con todos ustedes, porque él sabe que está muy próximo el día en el que él sea reconocido por su Señor y sea recibido por su Señor. Y para él es motivo de gozo que su vida sea derramada como una libación. Y todavía nos pide a usted y a mí, como se los pidió a los filipenses, regocijaos conmigo. Sí, todos vosotros también regocijaos conmigo. Qué tremendo, ¿no? Las conclusiones, hermano, es sencillo. Después de escuchar y de ver al apóstol, podemos concluir en lo siguiente. Primero, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Esa es nuestra prioridad. No se distraiga, hermano. No se distraiga. Hay mucha riqueza que aún no hemos descubierto. Hay mucho que el Señor tiene para nosotros y son bendiciones celestiales. No se las pierda. Segundo, tenemos un llamado que honrar. La salvación por gracia es de incalculable valor. Es un don divino. Tenemos que honrarla y tenemos que cuidarla porque se nos dio para ser santos y sin mancha delante de Él. Honrémosla y demos gloria, alabanza a la gracia del Señor. Y tercero, el gozo y el regocijo tienen que acompañar nuestra vida. Así como Pablo, si aprendemos a caminar con el Señor todos los días de nuestra vida, el gozo y el regocijo nunca se apartarán de nuestro corazón. Gracias, mi hermano, gracias, mis hermanas, por acompañarme en esta sesión. Hay mucho, 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 mucho que descubrir de las bendiciones del Señor. Tómese el tiempo, mi hermano. Tómese el tiempo, mi hermana. Ocúpese de su salvación. Hay personas que no pueden dedicarle unos minutos a mirar este video. ¿Sabía usted eso? Y Pablo nos dice, ocupaos de vuestra salvación. Y hay personas que no son capaces a veces de meterse a una transmisión de Zoom o meterse a una transmisión de Facebook. Cuando el apóstol nos está diciendo, ocupaos de vuestra salvación. Valoremos esa salvación, esa gracia inmerecida que Dios nos ha otorgado. Qué bueno que usted lo pueda hacer. Le invito a que siga
escudriñando las Escrituras. Hay pasajes ahí que usted puede leer, estudie, pero también comparta. Envíe liga, este video, compártalo con las demás personas para que ellos también sean animados a vivir de acuerdo al alto nivel que Pablo nos ha aclarado en esta sesión. Dios les bendiga, espero verles pronto, que el Señor les guarde. Seguimos orando por los enfermos y damos gloria al Señor por aquellos que han salido. Esperamos que los que ahora están en proceso, también el Señor los levante. Dios les bendiga.